Hola y bienvenidos. Hoy es 25 de diciembre de 2025 y los documentos que tenemos sobre la mesa dibujan un panorama francamente preocupante. Analizamos el efecto que las pantallas, las redes sociales y ahora la inteligencia artificial están teniendo en nuestra salud mental. El foco principal, y el más alarmante, está en cómo esta era digital está moldeando las mentes de niños y adolescentes, justo en el momento más crucial de su desarrollo. La misión hoy es desentrañar no solo las causas y los mecanismos, sino también buscar algo de luz, las posibles soluciones a lo que las fuentes describen como una crisis sin precedentes. Totalmente. Y es clave entender que no estamos hablando simplemente de un cambio de hábitos, como, no sé, pasar de leer libros a ver videos. Lo que describen estos papeles es una reconfiguración de nuestra arquitectura cerebral y emocional. Todo empieza con un modelo de negocio que fue diseñado para secuestrar nuestra atención, y ahora está evolucionando hacia herramientas que podrían, literalmente, atrofiar nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos. Para entenderlo mejor, los documentos lo presentan como una crisis que ha llegado en dos grandes olas. De acuerdo, me gusta esa estructura de dos olas. Ahora, vamos a desglosar esto. La primera ola, entonces, es la que ya todos conocemos y, bueno, tenemos en el bolsillo, el smartphone y las redes sociales. Lo que me pregunto es, ¿cómo un simple aparato se vuelve tan central en nuestras vidas? Los documentos apuntan a un concepto que hemos oído antes, pero quizá no hemos entendido del todo, la economía de la atención. Exacto. Suena a término de marketing, pero es un concepto neurobiológico muy potente. Trata nuestra atención como si fuera, digamos, petróleo. Un recurso limitado, valioso y por lo tanto monetizable. Y la forma de extraerlo es manipulando directamente el sistema de recompensa del cerebro, específicamente el circuito de la dopamina. Las redes sociales usan un mecanismo que en psicología se conoce como recompensas variables e impredecibles. Espera, eso me suena. ¿No es el mismo principio de una máquina tragamonedas? Que jalas la palanca sin saber si vas a ganar y esa incertidumbre es lo que te mantiene pegada a la máquina. Es idéntico. A nivel neurológico es idéntico. No es una metáfora, es el mismo mecanismo. Cada vez que actualizas el feed, no sabes si vas a encontrar una notificación, un me gusta, un mensaje, o nada. Esa imprevisibilidad es la que genera una pequeña descarga de dopamina. No es el premio en sí, es la anticipación. El cerebro se acostumbra a esos picos constantes de estimulación y de repente las actividades del mundo real, leer un libro, tener una conversación sin interrupciones o simplemente aburrirse, empiezan a sentirse planas, lentas. Uno de los estudios lo llama de forma muy gráfica la generación dopamina. Una generación que busca, sin darse cuenta, la siguiente dosis digital. Y aquí es donde se pone realmente interesante y un poco triste, ¿no? Se supone que estas herramientas nos conectan más, pero todos los datos muestran una clara paradoja del aislamiento. A mayor uso, mayor es la sensación de soledad. De ahí nacen esos términos que ya son parte de nuestro vocabulario, como el FOMO. El FOMO, claro, el miedo a perderse de algo. Es esa ansiedad constante de bajo nivel de que los demás están teniendo vidas más emocionantes, todo alimentado por un desfile infinito de momentos perfectamente curados. Y su prima hermana es la nomofobia, que es ese pánico irracional que sentimos cuando nos damos cuenta de que hemos salido de casa sin el móvil. Pero no son solo sentimientos abstractos, están provocados por características de diseño muy concretas. Como el scroll infinito, yo siempre pensé que era solo una forma cómoda de ver más contenido, pero, por lo que entiendo de los documentos, es una herramienta psicológica deliberada. Absolutamente. El scroll infinito está diseñado para eliminar las señales de detención. Antes, al llegar al final de una página, el cerebro recibía una señal para parar y decidir si quería seguir. Al eliminar ese final, entramos en un estado de consumo pasivo que genera fatiga cognitiva sin que nos demos cuenta. A eso le sumamos otro mecanismo clave, la comparación social ascendente. Que básicamente es compararse siempre con gente que parece estar mejor que una. Vemos cuerpos perfectos, vacaciones de ensueño, éxitos profesionales y claro, nuestra propia vida parece mediocre en comparación. Exacto. Y nos comparamos no con personas reales, sino con avatares digitales perfectamente editados. Es lógico que los estudios encuentran una correlación directa y fortísima entre el tiempo en redes y el aumento de la depresión y la baja autoestima. Y si esto ya es problemático para un adulto,
Aquí es donde las alarmas de los informes se vuelven ensordecedoras, cuando miramos el impacto en niños y adolescentes. Sí, hay una investigación que se cita constantemente, el Global Mind Project, y sus hallazgos son, no encuentro otra palabra, aterradores. Son determinantes. Establecen por primera vez una correlación causal muy clara. Cuanto más joven un niño recibe su primer smartphone, mayor es la probabilidad de que desarrolle problemas de salud mental en la adultez temprana. Y no es una pequeña diferencia, ¿eh? Las cifras son para sentarse y procesarlas. Quiero que las repasemos porque creo que la magnitud se pierde si solo las mencionamos. En niñas que recibieron su primer dispositivo antes de los 10 años, el 74% presenta dificultades clínicas de salud mental en la adultez joven. Casi 3 de cada 4. Y en los niños de esa misma edad, la cifra es del 52%, más de la mitad. Y lo fascinante aquí es que hay una razón biológica muy clara para esto. Su corteza prefrontal, que es como el director ejecutivo del cerebro, responsable del control de impulsos, la planificación, no termina de madurar hasta bien entrados los 20 años. Estamos entregando un dispositivo diseñado para el enganche dopaminérgico, una máquina tragamonedas, a un cerebro que literalmente todavía no tiene los frenos instalados. Es como darle las llaves de un Ferrari a un niño de 8 años, ¿no? Y las consecuencias sobre la autoimagen también están cuantificadas de una forma que cuesta creer. Los documentos hablan de un aumento del 494% en la baja autoestima y del 440% en obsesiones con la imagen corporal desde 2021. Son aumentos exponenciales. Correcto. Y como decías, esto afecta de manera desproporcionada a las adolescentes. La exposición constante a filtros de belleza y a esa cultura de la perfección está disparando los casos de lo que se conoce como trastorno dismorfofóbico. Es una condición en la que la persona se obsesiona con defectos percibidos en su apariencia hasta el punto de no poder aceptar su aspecto real, porque lo compara con un canon digital que es, por definición, inalcanzable. Pero el dato más sombrío, el que de verdad te deja helada, es el del aumento de las conductas autolesivas y suicidas. Las cifras son escalofriantes. En la última década, se dice que los casos de autolesiones en jóvenes se han multiplicado por 45.7 y la conducta suicida por 34.8. Esto ya no es un problema de hábitos, es una crisis de salud pública en toda regla. Y en esto las redes sociales juegan un papel terrible. No solo son el canal perfecto para el ciberacoso, que es un factor de riesgo directo, sino que también pueden actuar como cámaras de eco. En ellas se difunden y a veces se idealizan estas conductas, creando un peligrosísimo efecto de contagio entre grupos de jóvenes vulnerables. De acuerdo. Paremos un segundo. Entonces, la primera ola, el smartphone, secuestró nuestra atención, reconfiguró nuestros circuitos de recompensa y ha tenido un efecto devastador en la salud mental de los más jóvenes. Y cuando apenas estamos empezando a entender la magnitud de este tsunami, los documentos dicen que ya tenemos encima la segunda ola, la inteligencia artificial generativa, herramientas como ChatGPT. Exacto. Y lo que es crucial entender aquí es que el objetivo ha cambiado. Si la primera ola atacó nuestra atención y nuestra forma de socializar, esta segunda ola apunta directamente a nuestra relación con nuestro propio pensamiento. Estamos viendo el surgimiento de fenómenos nuevos, como lo que los investigadores llaman empatía sintática. Que se refiere a la gente que usa chatbots de IA como una especie de terapeuta o compañero emocional, ¿no? Leí en los informes que cerca del 80% de las personas que lo han probado para esto dicen que es eficaz. Y esa es precisamente la trampa. Los profesionales clínicos advierten que es una percepción totalmente engañosa. Un chatbot puede ser un excelente simulador de empatía, porque ha sido entrenado con miles de millones de textos humanos, pero carece de empatía real, de conciencia, de juicio clínico. Sus respuestas son predicciones estadísticas, no una comprensión genuina del sufrimiento. Y los riesgos, según los documentos, son muy concretos. Mencionan varios. El primero es que refuerza el egocentrismo. Una IA está programada para ser servicial y complaciente. Te dará la razón, validará tus sentimientos, evitará la confrontación, ¿no? Justo. El segundo riesgo es aún más peligroso, la validación de delirios. Se han reportado casos donde sistemas de IA, en su afán de complacer, han reforzado ideas paranoides en personas vulnerables. Y el tercero es la dependencia emocional.
Estos sistemas están diseñados para maximizar la interacción, lo que puede fomentar vínculos afectivos muy fuertes con la máquina. Paradójicamente, como revela un estudio del MIT y OpenAI, quienes usan chatbots para aliviar la soledad, a menudo terminan sintiéndose más solos. Claro, se encariñan con un robot y se olvidan de las personas reales. Y a nivel cognitivo, el impacto parece ser igual de profundo. Aparece un fenómeno que llaman descarga cognitiva o cognitive offloading. Sí, y es fundamental distinguir los diferentes tipos que describen, porque no todos son malos. A ver si lo entiendo. El primero sería el asistivo, que es como usar la calculadora o poner un recordatorio. Es una herramienta que me ayuda. Es benigno, ¿cierto? Perfecto. Apoya la cognición sin interferir. El segundo es el sustitutivo. Aquí la máquina ya empieza a hacer parte del trabajo por mí. El ejemplo clásico es el texto predictivo. Reduce mi esfuerzo mental, pero también empieza a erosionar ciertas habilidades. Y luego está el tercero, el que los investigadores marcan en rojo, el disruptivo. Que es cuando le pido a la IA que me escriba un ensayo o me resuma un libro. Aquí ya no estoy pensando con la herramienta, estoy dejando que la herramienta piense por mí. Exacto. Fomenta una interacción pasiva donde pierdes la capacidad de reflexionar o cuestionar el resultado. Y eso nos lleva a lo que uno de los documentos llama una pereza metacognitiva. Dejamos de pensar sobre cómo pensamos. Aceptamos las respuestas de la IA sin verificarlas, sin preguntarnos si tienen sesgos. Y a nivel colectivo, esto tiene un efecto preocupante que llaman convergencia mecanizada. ¿Qué es eso exactamente? Es la tendencia a que los resultados producidos con IA sean cada vez más homogéneos, menos diversos. Los estudios muestran que grupos de personas usando IA para resolver problemas creativos llegan a soluciones mucho más parecidas entre sí que los grupos que no la usan. Se pierde la originalidad, el pensamiento lateral, porque la IA funciona a base de promedios de lo que ya existe. El panorama parece bastante desolador, la verdad. Pero los documentos también dedican una parte importante a proponer un camino a seguir, empezando por la regulación a gran escala. Sí, y parece que por fin los gobiernos están reaccionando. La Unión Europea va a la cabeza con su ley de IA, el AI Act, que entra en vigor entre este año 2025 y 2026. Y la ley es muy clara. Prohíbe explícitamente prácticas que hasta ahora eran, bueno, el pan de cada día en el sector tecnológico. Por ejemplo, la manipulación subliminal para distorsionar el comportamiento. O la explotación de vulnerabilidades. Eso parece apuntar directamente a los mecanismos que usan las redes con los jóvenes. Exactamente. Y, muy importante, exige transparencia. Los sistemas como ChatGPT tendrán que etiquetar claramente el contenido que es artificial para que sepamos si hablamos con una persona o con una máquina. Mientras tanto, en Estados Unidos, el cirujano general propuso algo muy contundente en 2024: obligar a las redes sociales a incluir etiquetas de advertencia similares a las del tabaco. Una señal potentísima. Es reconocer oficialmente que estos productos pueden ser perjudiciales para la salud. Pero, más allá de las leyes, ¿qué podemos hacer nosotros en el día a día? A nivel personal, en la familia. Los informes proponen soluciones en 3 niveles. El primero es individual, y consiste en implementar lo que llaman una higiene digital. Y esto no significa demonizar la tecnología, sino usarla de forma intencionada. Cosas que suenan a sentido común, pero que no hacemos, ¿no? Como establecer zonas libres de pantallas en casa, o desconectar los dispositivos 1 hora antes de dormir. Gestionar las notificaciones y, sobre todo, priorizar activamente el contacto real cara a cara. Exacto. El segundo nivel es el educativo. Los colegios deben pasar de enseñar a usar la herramienta a enseñar metaaprendizaje. Es decir, enseñar a los estudiantes a validar la información que genera la IA, a editarla, a conectarla con otros conocimientos, a cuestionarla. Se propone un nuevo paradigma de sostenibilidad cognitiva, donde el esfuerzo mental se vuelve a ver como algo valioso. Me gusta ese concepto, sostenibilidad cognitiva. Y el tercer nivel sería el estructural, que implica exigir un cambio a las propias empresas. Así es. Exigir un diseño ético por defecto. Esto significa cosas concretas como eliminar funciones deliberadamente adictivas como el scroll infinito y, lo más importante de cara a la IA, enfocar el desarrollo en una inteligencia artificial que sea complementaria
y no sustitutiva del pensamiento humano. Una herramienta que potencia nuestras capacidades, no que las reemplace. Bien, entonces, para ir resumiendo, el análisis de hoy nos muestra una doble amenaza. Una primera ola, la de los smartphones, que capturó nuestra atención y alteró la socialización, con consecuencias nefastas para la salud mental de los más jóvenes. Y una segunda ola, la de la IA, que ahora pone en jaque nuestra propia autonomía para pensar. La conclusión clave que se extrae de todos estos documentos es la necesidad urgente de reclamar nuestra agencia como seres humanos. La solución no es una guerra contra la tecnología, sino desarrollar lo que podríamos llamar una inteligencia híbrida. Un modelo donde la máquina asiste, calcula, procesa datos, pero es la persona la que mantiene el juicio crítico, el control ético y la conexión emocional. La salud mental, en este final de 2025, se define en gran medida como la capacidad de vivir una vida autodeterminada y conectada con la realidad tangible. Y para cerrar, como siempre, dejamos una idea para la reflexión, una pregunta que surge de la esencia de todo lo que hemos discutido hoy. Si la inteligencia artificial puede llegar a automatizar gran parte de nuestro pensamiento, ¿qué procesos cognitivos y emocionales deberíamos declarar como sagrados, como innegociables, para proteger la esencia de nuestra propia humanidad?